Se suponía que iba a ser una redada victoriosa, que acabaría con uno de los jefes de los cárteles más poderosos del país. Pero lo que sucedió después conmocionó a México. El cártel no se limitó a tomar represalias. Envió una respuesta audaz. Un mensaje escrito con sangre que dejó a las autoridades y al público aterrorizados. ¿Cómo pasó esta misión de la victoria al horror? ¿Y qué revela sobre el verdadero poder de los cárteles mexicanos? Profundicemos en la redada, la venganza y la inquietante advertencia que siguió. El mensaje. El funeral debía ser un momento de honor. El último adiós a un marine que dio su vida por el país. Angulo Córdoba, soldado de las Fuerzas Especiales, había dado su vida luchando en una guerra que México llevaba años perdiendo, pero no había caído solo. En su última misión se llevó consigo a Arturo Beltrán Leiva, el rey del cártel de los Beltrán Leiva. Como la mayoría de los héroes de guerra, la Marina mexicana lo celebró. Durante años, el presidente mexicano, Felipe Calderón, había librado una guerra sin cuartel contra los cárteles, y la muerte de Arturo Beltrán fue una gran victoria para el gobierno. Para las familias que habían sufrido el terror de los cárteles, era una venganza largamente esperada. El funeral tuvo lugar el 21 de diciembre de 2009. Melquisedec Angulo Córdoba iba a recibir los más altos honores militares que podía ofrecer el país. Su ataúd cubierto con la bandera nacional y una guardia de honor de comandos lo llevaría a la tumba. Su madre, Irma Córdoba Palma, estaba de pie al frente, desconsolada pero orgullosa de él. Habló del sacrificio de su hijo diciendo que había visto a otras familias sufrir la misma pérdida. Ahora era su turno. El secretario de Marina, Mariano Francisco Sáenz Mendoza, le entregó una bandera doblada, y muchos medios de comunicación se acercaron para cubrir el funeral. Pero en la guerra contra el narcotráfico de México, ni siquiera los muertos estaban a salvo, porque en la madrugada del 22 de diciembre, menos de 24 horas después del entierro de Córdoba, la casa de su familia en Paraíso, Tabasco, estaba empapada de sangre. Ocurrió a medianoche. 3 vehículos llenos de pistoleros se detuvieron frente a la modesta casa de la familia portando rifles automáticos. No llamaron a la puerta. Rompieron la puerta con un mazo e irrumpieron en el interior. Luego abrieron fuego y dispararon casi 13 balas. Irma Córdoba, que aún lloraba la pérdida de su hijo, murió en el acto. La tía del marine, Josefa Angulo, recibió al menos 10 disparos. Su hermano, Benito, fue abatido. Su hermana, Yolida Bey, de solo 22 años, fue alcanzada por 7 balas. Otra hermana, Miraldelli, resultó herida de gravedad, pero sobrevivió. Los pistoleros no se quedaron mucho tiempo. Habían hecho lo que habían venido a hacer. En cuestión de minutos, volvieron a sus vehículos y desaparecieron en la noche. Los vecinos oyeron los disparos, pero nadie se atrevió a salir. Todos comprendieron el mensaje. Córdoba había abatido a un jefe del cártel y éste quería sangre. La violencia en México no era nada nuevo. Fiscales, jefes de policía y soldados habían sido perseguidos y asesinados durante años. Durante décadas, México había estado luchando contra los cárteles de la droga. La violencia incluso empeoró cuando un antiguo acuerdo entre el gobierno y los narcotraficantes se vino abajo. Durante la mayor parte del siglo XX, el poder gobernante de la época hizo un pacto tácito con los cárteles. Estos podían operar mientras no causaran demasiados problemas. Pero cuando el partido gobernante, el PRI, empezó a perder poder a finales de la década de 1980, este equilibrio se vino abajo y sobrevino el caos. En 1989, las autoridades detuvieron a Miguel Ángel Félix Gallardo, el hombre que controlaba el tráfico de drogas en México. Esto hizo añicos su organización y distintos grupos empezaron a luchar por el control. Ya he mencionado que es importante reducir el flujo de dinero que va a parar a estos criminales, pero la estrategia tiene 3 partes. Una es enfrentarse a los criminales, construir nuevas instituciones policiales y reconstruir el tejido social en México. La guerra dio un giro importante en 2006, cuando el recién elegido presidente Felipe Calderón decidió luchar frontalmente contra los cárteles. Envió 6.500 soldados a Michoacán, su estado natal, para enfrentarse a los narcotraficantes. Con el tiempo, amplió la operación y, en 2008, ya participaban 45.000 soldados y miles de policías. El gobierno logró capturar a importantes capos de la droga, pero en lugar de detener la violencia, esto solo empeoró las cosas. Cuando se detenía o mataba al líder de un cártel, los grupos rivales se disputaban el territorio libre, lo que provocaba aún más derramamiento de sangre. Familias enteras habían sido aniquiladas en el fuego cruzado de las guerras entre cárteles. Pero la muerte de la familia de Córdoba no era un derramamiento de sangre al uso, sino una represalia a balazos.
Incluso entre los criminales, siempre había existido un código, un retorcido sentido del honor que decía que no se mataba a las familias de los enemigos. Ni siquiera se detuvieron en matar a la familia de Córdoba. Horas después de la masacre, ocurrió algo más. En el estado de Morelos, colgaron una narcomanta en una escuela infantil y prendieron fuego a parte de la escuela. Una escuela a la que asistían niños menores de 4 años. Las palabras de la pancarta lo dejaban claro. Cualquiera que se interpusiera en su camino pagaría el precio. Inmediatamente comenzaron las investigaciones y se estableció un sospechoso, Gudiel Iván Sánchez. Fue capturado en Chiapas y acusado de ser uno de los pistoleros responsables de la masacre. Pero no era más que un pez pequeño en el cártel, uno de los músculos empleados para llevar a cabo el golpe. Para entender la brutalidad del ataque a la familia Córdoba, tenemos que remontarnos al 11 de diciembre de 2009, cuando Arturo Beltrán Leiva, el capo del cártel, celebraba una fiesta de Navidad en su mansión de Aguatepec, Morelos. La redada que lo cambió todo. En la fiesta de Arturo, la música sonaba a todo volumen. Artistas como Ramón Ayala y los Cadetes de Linares tocaban, mientras que más de 20 prostitutas mantenían el ambiente animado. ¿Qué no sabía Beltrán Leiva? Las autoridades estadounidenses y mexicanas llevaban 10 buenos meses planeando una redada contra él y ya habían rodeado su casa, con una sola cosa en mente: capturarlo. Estalló un tiroteo y Beltrán Leiva apenas logró salir con vida. 3 de sus hombres murieron, un transeúnte inocente quedó atrapado en el fuego cruzado y más de 11 guardaespaldas fueron capturados. La Marina confiscó $280,000, 16 rifles, 4 pistolas y miles de cartuchos de munición. Pero, ¿y la fiesta? Estaba lejos de terminar. 4 días después, el 16 de diciembre de 2009, las agencias de inteligencia de Estados Unidos descubrieron que Arturo se escondía en un edificio de apartamentos de lujo en Cuernavaca. Primero llevaron a cabo una operación silenciosa para trasladar a los residentes del apartamento, donde se escondía, a un gimnasio cercano donde pudieran estar a salvo. Luego, lanzaron una operación a gran escala para terminar el trabajo. Esta vez, llegaron completamente preparados con 200 marines, 2 helicópteros y tanques del ejército utilizados para rodear el escondite de Beltrán Leiva. El tiroteo duró 90 minutos. Volaron granadas y se escucharon al menos 10 explosiones en medio del caos. Pero los marines no se inmutaron. El capo del cártel fue finalmente acorralado. Beltrán Leiva, junto con 3 de sus hombres armados, murió en el tiroteo. Un cuarto, al darse cuenta de que había llegado el final, prefirió suicidarse antes que ser capturado. Pero la victoria no llegó sin un coste. Córdoba, junto con otros 2 miembros de la Marina, resultó herido por una granada. Mientras lo trataban, el oficial de 30 años sucumbió a sus heridas. Fue el único soldado de las fuerzas especiales que murió durante el tiroteo. Después, la Marina recogió $40,000, más armas, y, aunque parezca extraño, escapularios y medallones religiosos. La redada contra Beltrán Leiva no solo acabó con un jefe del cártel, sino que sacó a la luz algo más grande. Las armas que utilizaron sus hombres no eran armas cualquiera. 10 de ellas eran AK-47 de fabricación rumana, todas compradas en la misma armería estadounidense. Excalibur, en Phoenix, Arizona. Eso no fue todo. 2 días después del tiroteo, se desmanteló un refugio de armas en Cuernavaca. En su interior, las autoridades encontraron 41 rifles de asalto, miles de cartuchos de munición, silenciadores, telescopios, un camión a prueba de balas e incluso un GPS cargado con coordenadas del cártel. Las pruebas eran claras. Alguien estaba suministrando a estos tipos un gran poder de fuego. Y cuando los investigadores rastrearon las armas, casi la mitad de ellas conducían a un lugar: Excalibur. Ahora, aquí es donde se pone interesante. El propietario de Excalibur, George Ignadosian, sabía exactamente lo que estaba haciendo. Falsificaba registros y vendía armas a traficantes, sabiendo que iban directamente a manos del cártel. Y, sin embargo, un juez de Arizona desestimó el caso, sin penas de prisión, sin cargos, solo una reprimenda y vuelta a los negocios como de costumbre. El fiscal general de Arizona, Terry Goddard, tuvo que hablar. Según él, el gobierno de E.E.U. luchaba públicamente contra los cárteles y actuaba como aliado del gobierno mexicano, pero su propio sistema legal estaba armando en secreto a los cárteles. Debido a las leyes que regían a los vendedores de armas, Excalibur podía salirse con la suya. Y esta no era la primera vez que Excalibur se salía con la suya. En 2007, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, ATF, lanzó la Operación Yellowstone para intentar acabar con el tráfico de armas.
Todo empezó con el chivatazo de un presunto traficante llamado Fidel Hernández, que había estado almacenando armas de X calibre. Hernández afirmó que compraba 6 armas a la semana porque el dueño de la tienda le hacía buenos tratos. A medida que los agentes profundizaban en la investigación, apareció otro nombre: Grant Dorman. El joven de 19 años había comprado 13 AK-47 rumanos en solo 2 visitas a X Caliber. Cuando los agentes de la ATF se presentaron en casa de su madre para interrogarlo, Dorman entró en pánico. Primero, dijo que solo había comprado un rifle. Luego, cuando la presión aumentó, admitió que había comprado varios, pero no para él. Dorman era un comprador fantasma, alguien que compra armas en nombre de los traficantes para cubrir sus huellas. Y aquí está el truco. Este es el truco más común que usan los traficantes de armas hoy en día. ¿Y qué pasó? La ATF tenía todas las pruebas que necesitaba. Cientos de armas de X caliber aparecían en escenas del crimen en México. Más de 700 armas de esa única tienda habían sido traficadas a través de la frontera. Y, sin embargo, no pasó casi nada. Un traficante de poca monta fue a la cárcel un tiempo y luego lo soltaron. Mientras tanto, los sicarios del cártel seguían por ahí con armas cuyo origen se remontaba a una armería estadounidense que nunca se cerró. Así que mientras los marines mexicanos arriesgaban sus vidas luchando contra los capos de la droga, el sistema legal estadounidense facilitaba demasiado que los cárteles se reabastecieran. Mientras el presidente Calderón celebraba la muerte de uno de los criminales más peligrosos de México, las calles del país seguían empapadas de sangre. Más de 40,000 muertos. Entonces, ¿fue realmente una victoria? Algunas personas sintieron que la victoria no valía la pena. El costo de tantas vidas por la caída de un solo capo parecía demasiado alto. Pero la cuestión es que México necesitaba esta victoria. Y mucho. Después de todo, habían pasado casi 6 años desde la última vez que México vio caer a un capo importante de la droga. La última vez que las autoridades mexicanas acabaron con un capo de la droga fue en 2002, cuando Ramón Arellano Félix, del cártel de Tijuana, fue abatido a tiros por un policía en Mazatlán, un popular centro turístico en la costa del Pacífico de México. Comenzó como cualquier otro día rutinario. 3 hombres en un destartalado Volkswagen ignoraron un control policial. Se produjo una persecución y se oyeron disparos frente a un hotel. Al final, 2 hombres estaban muertos. Y entonces se dieron cuenta. Uno de ellos no era otro que Ramón Arellano Félix, el poderoso capo de la droga y el más buscado por el FBI. Pero hubo un giro inesperado. Inmediatamente después del tiroteo, personas que afirmaban ser familiares recuperaron el cuerpo y lo hicieron incinerar. Así que la policía tenía un problema. El hombre en el suelo no se parecía al Arellano Félix de los carteles del FBI, que tenía una cara regordeta y un peinado más largo. Pero algo no estaba bien. El hombre muerto tenía un aspecto muy diferente. Pronto quedó claro que probablemente se había sometido a cirugía plástica, una táctica que suelen utilizar los capos de la droga para ocultar su identidad. No fue hasta que se analizaron las muestras de ADN que salió a la luz la verdad y se confirmó la muerte de Félix. El sangriento legado del cártel de los Beltrán Leiva. El cártel de los Beltrán Leiva, a menudo llamado la OBL, fue una de las organizaciones criminales más despiadadas que jamás haya operado en México. Los Beltrán Leiva no solo traficaban cocaína o marihuana, sino que movían dinero, poder e influencia. Y lo hacían de una manera que hacía estremecer al resto del mundo. Retrocedamos a la década de 1990, una época en la que los hermanos Beltrán Leiva, Arturo, Carlos, Alfredo, Mario y Héctor eran solo otro grupo de delincuentes que intentaban hacerse un nombre en el AMPA de México. Comenzaron su carrera criminal trabajando con pequeños cultivadores de adormidera, ya que la región de Sinaloa, donde vivían, era el principal centro de cultivo de adormidera en México. Pero su verdadero salto se produjo cuando llamaron la atención de Amado Carrillo Fuentes, el infame Señor de los Cielos y jefe del cartel de Juárez. Vio potencial en ellos, no solo como soldados de a pie, sino como ejecutores, sicarios, transportistas. A partir de ahí, se conectaron con Joaquín Guzmán Loera, también conocido como El Chapo, que vivía en la misma zona que ellos. A través del matrimonio, las familias Guzmán Loera y Beltrán Leiva se convirtieron en algo más que aliados. Se convirtieron en familia. Y esta alianza lo cambiaría todo. Cuando Guzmán fue encarcelado en 1993, los hermanos Beltrán Leiva ayudaron al hermano de Guzmán, Arturo, a mantener el negocio, y más tarde a escapar de la cárcel en 2001. Luego formaron un grupo conocido como Alianza de Sangre con Guzmán y otros cárteles poderosos. Para solidificar aún más su relación, Alfredo Beltrán, el tercer hijo de los hermanos Beltrán, se casó con la prima de Guzmán.
Con Guzmán de vuelta de la cárcel y en el poder, la organización Beltrán Leiva, OBL, también se hizo más fuerte. Guzmán les encargó que formaran un equipo de seguridad para su cártel con el fin de combatir el creciente poder de sus otros rivales, el Cártel del Golfo. Para ello, la OBL también reclutó a su propio equipo de seguridad. En 2005, la OBL operaba en 10 estados, además del Distrito Federal, Ciudad de México. Guzmán, que confiaba aún más en ellos, les encomendó más tareas de penetración en las fuerzas de seguridad y políticas, lo que hicieron con una eficacia alarmante. En 2005, la Administración para el Control de Drogas, DEA, grabó una conversación entre Nahum Acosta, una importante figura política, y Héctor, uno de los hermanos Beltrán. Héctor era responsable de la nómina, que supuestamente también incluía a altos cargos de la Agencia Nacional de Investigación del Gobierno y al zar antidroga del país en ese momento, Noé Ramírez Mandujano. Ramírez fue encarcelado por supuestamente recibir $450,000 al mes de la organización, pero los cargos fueron desestimados en abril de 2013. Debido a la eficiencia de los Beltrán Leiva, su perfil público aumentó de manera constante. Comenzaron a aparecer en fiestas extravagantes en lugares como Cuernavaca, ampliando su dominio poco a poco. La OBL controlaba vastas rutas de cocaína, heroína y metanfetamina, moviendo toneladas de narcóticos a través de la frontera entre Estados Unidos y México cada año. Sus operaciones eran sofisticadas, utilizando pistas de aterrizaje clandestinas, submarinos e incluso túneles. El cártel se aseguraba de que un suministro constante de drogas llegara a ciudades estadounidenses, en particular Los Ángeles, Chicago y Nueva York. Sus conexiones se extendían hasta el interior de Sudamérica, donde se asociaron con traficantes colombianos y venezolanos para conseguir envíos masivos de cocaína. Pero esta influencia empezó a preocupar al cartel de Sinaloa. Se suponía que la OBL era solo un pequeño grupo bajo su mando, por lo que no se sentían cómodos con este repentino crecimiento. Luego vino la disputa de Chicago, una ruta clave de la droga que era demasiado valiosa para dividirla. Tanto la facción de Sinaloa como la OBL la querían, y ninguna de las dos partes estaba dispuesta a ceder. Las tensiones aumentaron, y los miembros empezaron a elegir un bando. Pero lo que realmente llevó a la gran pelea fue el arresto del tercer hermano Beltrán, Alfredo, el 21 de enero de 2008. Y Arturo sabía exactamente quién estaba detrás de ello. Guzmán los había traicionado. Se declaró la guerra, y una de las primeras víctimas fue Edgar, el hijo de Guzmán, que fue asesinado cuando salía de un centro comercial de Sinaloa con sus guardaespaldas. Hasta 20 sicarios abrieron fuego, disparando más de 500 balas en cuestión de segundos. El ataque no fue solo un asesinato, fue un mensaje. El hijo de Guzmán había sido atacado a plena luz del día, en el corazón de la capital de Sinaloa, donde se suponía que el Chapo era intocable. Ese mismo año, la OBL convirtió la Ciudad de México en un campo de batalla. Altos mandos policiales fueron ejecutados en cuestión de días. En un caso particularmente espantoso, 2 oficiales de alto rango fueron encontrados torturados y asesinados, y sus cuerpos fueron dejados como una advertencia sombría al gobierno. A finales de mayo de 2008, más de 100 personas habían sido asesinadas solo en Culiacán, y los asesinatos se extendieron por todo el país. Uno de los actos de violencia más infames de la OBL se produjo cuando masacraron a 24 personas al estilo de una ejecución en La Marquesa, México. Las víctimas, la mayoría de las cuales eran traficantes rivales o presuntos informantes, fueron encontradas atadas y con un tiro en la cabeza. Para protegerse aún más, la OBL se alió con sus antiguos enemigos, los Zetas. El cartel de Sinaloa también buscó aliarse con varios grupos despiadados. Esta despiadada guerra continuó hasta diciembre de 2009, cuando la Marina mexicana mató a Arturo Beltrán Leiva, después de que se atrincherara en un apartamento de un barrio de lujo de Cuernavaca. En 2014, Héctor Beltrán Leiva, el último gran actor, fue capturado mientras almorzaba en un restaurante. El fin de una era. Tras la muerte de su líder en 2009, el imperio de la OBL se desmoronó en los años siguientes. El cártel se dividió en grupos disidentes, los Rojos, Guerreros Unidos y la facción de El Chapo Isidro, cada uno de los cuales perpetuó el sangriento legado de la OBL. Mientras el gobierno celebraba la caída de Arturo Beltrán Leiva como una gran victoria, la despiadada represalia del cártel hizo que muchos se preguntaran si las autoridades habían previsto realmente las consecuencias. El brutal asesinato de la familia del oficial se convirtió en un duro recordatorio de que en esta guerra, la justicia a menudo tiene un coste devastador. Rápidamente se produjo una protesta pública, y muchos se preguntaron, ¿se podría haber hecho más para protegerlos? ¿Qué dice la gente?
El asesinato de la familia del policía en represalia por el asesinato de Arturo Beltrán Leiva conmocionó a México y más allá. Aunque la muerte de un líder de un cártel suele ser aclamada como una victoria en la guerra contra las drogas, la brutal y calculada represalia que siguió planteó una pregunta crítica. ¿Había hecho lo suficiente el gobierno para proteger a aquellos que inevitablemente serían atacados después? A medida que se difundía la noticia del ataque, una ola de indignación se extendió por las redes sociales, las transmisiones de televisión y los foros públicos. La gente estaba horrorizada, no solo por la crueldad de las acciones del cártel, sino por lo que muchos consideraban un fracaso evidente de las autoridades para anticipar y prevenir tal tragedia. Durante años, las fuerzas del orden y el personal militar habían estado luchando contra los cárteles bajo un peligro extremo, sabiendo que cualquier paso en falso, cualquier victoria, podía resultar en un castigo rápido y despiadado. Pero la masacre de la familia inocente de un oficial fue vista como un fracaso del sistema, un ejemplo desgarrador de cómo aquellos que se oponen a los cárteles a menudo quedan vulnerables, sin la protección que tan desesperadamente necesitan. Muchos se preguntaron cómo una familia que debería haber estado bajo protección de alta seguridad pudo haber sido alcanzada tan fácilmente por el cártel. ¿Cómo supieron dónde encontrarlos? ¿Por qué no se tomaron medidas de seguridad en el momento en que Beltrán Leiva fue eliminado? Para el público, parecía un descuido imprudente, una tragedia evitable que podría haberse evitado si las autoridades hubieran actuado con rapidez y decisión. Algunos especularon que la corrupción dentro de las fuerzas del orden locales pudo haber influido. ¿Alguien había filtrado su ubicación al cártel? ¿O fue simplemente una cuestión de indiferencia, con el gobierno sin priorizar la seguridad de los que estaban en mayor riesgo? El debate se convirtió rápidamente en una discusión más amplia sobre el manejo del gobierno mexicano de las fuerzas de seguridad y sus familias. Muchas personas señalaron que, mientras que los políticos de alto rango y los líderes militares reciben protección las 24 horas del día, los soldados rasos en esta guerra, los oficiales, soldados y agentes que llevan a cabo las misiones, a menudo se quedan solos. El hecho de que la familia de un oficial pudiera ser perseguida y asesinada con tanta facilidad envió un mensaje escalofriante. Los cárteles siguen teniendo el poder de castigar a quienes se les oponen, y el gobierno no está protegiendo a los suyos de las consecuencias inevitables de sus acciones. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla para la indignación pública, con hashtags que se hicieron tendencia en todo México, pidiendo justicia y protección para las familias de los agentes del orden. No están solos, y proteger a los que protegen fueron algunas de las frases más compartidas, mientras los ciudadanos exigían responsabilidad al gobierno. Periodistas y activistas salieron en los medios de comunicación, presionando a los funcionarios para que explicaran por qué no se había previsto un riesgo tan obvio. Muchas personas expresaron su frustración ante lo que consideraban un patrón de negligencia. No era la primera vez que los cárteles tomaban represalias contra las familias de los agentes e informantes, pero una y otra vez se hacía poco para evitarlo. A medida que pasaban los días, el debate se intensificaba aún más. Algunos ciudadanos vieron esto como una prueba más de que las llamadas victorias del gobierno contra los cárteles eran a menudo vacías. ¿De qué sirve acabar con un líder del cártel si el coste es más derramamiento de sangre, más familias destruidas? Muchos argumentaron que la guerra contra las drogas, en su forma actual, no hacía más que alimentar un ciclo interminable de violencia. Los cárteles, a pesar de perder a sus principales figuras, seguían operando con una eficacia brutal, y en lugar de debilitarlos, las acciones del gobierno parecían provocar aún más carnicería. Otros señalaron que este tipo de represalias es exactamente la razón por la que tantos oficiales y personal militar dudan en tomar una postura contra el crimen organizado. No solo están arriesgando sus propias vidas, sino también las de sus familias, sus seres queridos, personas que no tienen nada que ver con la lucha pero que acaban pagando el precio más alto. Algunos exagentes y personal de seguridad hablaron de forma anónima, diciendo que habían dejado sus trabajos precisamente porque temían que el gobierno no los protegiera si los cárteles llegaban a llamar a su puerta. «Hoy matas a su líder», declaró un exagente en una entrevista, «pero mañana vendrán a por tus hijos, y nadie estará allí para salvarlos». La comunidad internacional también se dio cuenta del horrible ataque, y las organizaciones de derechos humanos condenaron como crimen de guerra el ataque a civiles inocentes. Salió a la luz información que comparaba la situación en México con otras zonas de conflicto, en las que grupos militantes atacan a las familias de los combatientes enemigos para infundir miedo. Algunos analistas señalaron que esas tácticas no tenían que ver solo con la venganza, sino con la guerra psicológica. Al dar ejemplo con la familia del oficial, el cártel enviaba un mensaje escalofriante a todos los demás agentes de la ley. Nadie está a salvo, ni usted, ni sus seres queridos.
A pesar de la protesta generalizada, mucha gente dudaba de que esta tragedia trajera consigo un cambio real. ¿Tomaría el gobierno medidas para proteger a las familias de los agentes de la ley en el futuro? ¿O sería solo otra matanza sin sentido que se desvanece en el trasfondo de la guerra de carteles en México? Algunos políticos de la oposición utilizaron el incidente para criticar la estrategia del gobierno contra los cárteles, argumentando que atacar a los capos sin un plan más amplio para proteger a los implicados en la lucha no era más que un juego temerario de matar el muermo. Cada vez que se elimina a un líder, surge otro, y, mientras tanto, la violencia no hace más que intensificarse. En medio de la ira y el dolor, los familiares sobrevivientes del oficial, así como los de muchos otros perdidos por la violencia del cártel, exigieron justicia. Pero para muchos, la justicia era una promesa vacía. En un país donde los asesinos de los cárteles a menudo actúan con casi total impunidad, ¿se responsabilizará a alguien alguna vez por la masacre? ¿O será simplemente otra adición a la larga lista de horrores cometidos en la guerra contra las drogas en México, otra atrocidad que se desvanece en la memoria a medida que la próxima tragedia toma su lugar? Algunos ciudadanos pidieron un cambio radical de estrategia, argumentando que la guerra contra las drogas había fracasado y que México debía centrarse en desmantelar las redes financieras y políticas que permiten a los cárteles prosperar en lugar de perseguir únicamente a sus líderes. Otros presionaron para que se diera una mayor respuesta internacional, instando a Estados Unidos y a otros aliados a hacer más para ayudar a estabilizar la situación de seguridad en México. Pero mientras los debates se recrudecían, una dura realidad permanecía. Una familia había sido aniquilada y nada podría traerlos de vuelta. El mensaje del cártel fue alto y claro. Incluso en la muerte, sus líderes ejercían el poder y cualquiera que se atreviera a desafiarlos, directa o indirectamente, pagaría el precio. La pregunta más importante, sin embargo, era si el gobierno había escuchado la respuesta del público con la misma claridad. ¿Este momento forzaría finalmente el cambio o se convertiría en un capítulo más de una guerra sin final a la vista? Con esto, llegamos al final del vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, asegúrate de hacer clic en cualquiera de las pestañas que aparecen en tu pantalla ahora mismo para disfrutar de más contenido interesante.